¿Te enfrentas a un problema legal y te sientes abrumado por la terminología jurídica? Nada que preocuparse. Te llevaremos de la mano a través de historias reales en casos similares al tuyo, explicándolos en un lenguaje sencillo y comprensible. No importa si eres un lego en la materia. Nuestros expertos en derecho desentrañarán cada aspecto del caso. Aprenderás estrategias exitosas, precedentes relevantes y consejos prácticos que podrás aplicar directamente a tu situación legal. En casos de casos, te mostraremos que resolver tu caso legal puede ser accesible y comprensible para todos. Casos de casos, una iniciativa monolegal.com. Muchas oportunidades ocurre que no nos enteramos que se hizo el reconocimiento de nuestros aportes y prestaciones sociales y aportes a pensión. Y ahí es cuando uno viene a preocuparse y a decir qué pasó con este tema. Bueno, esto pasa muy frecuente en la actualidad. Y para ayudarnos a ver un caso en el que felizmente un empleado llegó a ser reconocido sus aportes de pensión y sus prestaciones sociales y llegó a vérsele compensado gracias a la justicia, que llegó a feliz término, pues en la solución de su caso, nos acompaña el doctor Fernando Enrique, quien es un abogado litigante y ha dado un caso de éxito, como el que contamos al principio. Por eso le damos la bienvenida, doctor Fernando, y queremos pues estar con usted para que nos cuente este caso tan peculiar que nos llama mucho la atención. Gracias, Javier. Sí, en efecto, eso que acaba de comentar ustedes todavía permanece en el tiempo, así las leyes hayan tratado de poner una cortapisa a que se sigan presentando estas violaciones a los derechos de los trabajadores en Colombia y sobre todo a las personas más vulnerables, como son los de salario mínimo, a los que usualmente se les trata de pagar menos del salario mínimo y además de eso, pues se les paga una remuneración, llámese cualquiera que sea, el mínimo o un poquito más del mínimo, pero sin pagarle ningún tipo de remuneración por sus prestaciones sociales, como son cesantías, intereses, primas, que son semestrales o anuales, dependiendo de ello, vacaciones. Y además de ello, pagar los aportes en salud, en riesgos laborales y en pensión. Y estos trabajadores, pues que dedican su vida a ese trabajo, no obstante les paguen mensualmente, pues estos derechos les son ignorados y cuando va pasando el tiempo y sufren algún tipo de accidente o la muerte inclusive, o llegan a la vejez, se dan cuenta que su empleador nunca les pagó esos derechos y lo más importante, nunca los afilió a seguridad social y ven afectada su vida en la vejez, que es tal vez de lo más grave que existe hoy en tal vez un porcentaje alto de la sociedad colombiana. Correcto. En ese, Doctor, cuéntenos un poquito más, ¿cierto? De la historia de cómo llega de pronto un caso de estos a su despacho y cómo es la historia, cómo es por dentro poniéndonos de parte de esa persona, cómo es su historia, cómo la contó y sobre todo, pues, cómo fue que se dio o se empezó a dar asesoría, pues, para que surgiera ese caso de éxito, porque es algo que se necesita primero entender y segundo, asesorarse para hacer las cosas bien, que es lo que todos queremos y a veces desconocemos. así es, lo primero es que cualquier persona que se vea lesionada por un derecho, cualquiera que sea de los nombrados aquí o no nombrados, y que es un derecho, en este caso de tipo laboral, pues yo sí le sugiero que acuda pues a un abogado y que sea especializado en el derecho del trabajo y de la seguridad social y, y con pruebas acudan ante un juez para que un juez declare la existencia de un vínculo laboral en que se reconozcan esos derechos laborales vulnerados a ese trabajador y se le reconozca lo que le acabo de mencionar sobre la responsabilidad sobre los aportes, bien sea en pensión o si es un reconocimiento en salud porque está afectada su salud o en riesgos laborales porque está afectado un riesgo laboral y de allí depende una prestación económica por invalidez, por muerte o por cualquier cosa de ellas. A esos beneficios
que la ley le da. Entonces, lo más importante es que acudan a un profesional y acudan ante un juez del trabajo en la localidad en la que estén, donde se haya prestado ese servicio, que es el competente para conocer de eso, e inician un proceso pues con las pruebas, que es lo más importante de la existencia de ese contrato de trabajo. Y a la gente se le pide que guarden las pruebas, que guarden aquellos recibos de pago, que guarden aquellas órdenes o instrucciones que se le dan, que lleven unos testimonios eh, que acrediten que esa persona prestó ese servicio y a quién se lo prestaron efectivamente en un momento de tiempo determinado, porque siempre hay que demostrar cuándo se empezó a prestar ese servicio, es decir, la fecha exacta, 1 de enero, 2 de febrero de 1995, de 2005, de 2020, de 2023, una fecha exacta de ingreso y una fecha de retiro exacta, y eso se demuestra con pruebas, y esas pruebas obviamente es mejor ir rescatándolas en la medida en que se va prestando el servicio para tener una cantidad de pruebas suficientes ante un juez para que sea declarado ese derecho y con base en esa declaración se condene a ese empleador al pago de esas prestaciones y de esos derechos pensionales o en salud o en riesgos laborales como se expresa. Correcto, doctor Fernando. Quizás su merced recuerde algún caso especial de alguien al que de pronto se le fue demasiado invulnerado ese derecho, o tenga algo especial. Nos gustaría contarlo a la audiencia, Sí, doctor Fernando. muchos casos. Yo conozco muchísimos casos de esos porque los hemos atendido en feliz término, en donde eh, Javier Ricardo se presenta a la oficina y expresa que le ha prestado unos servicios a eh, Carlos Alberto Durán, en donde fue su conductor o su empleado del servicio doméstico. Y a la finalización del vínculo se da cuenta que nunca le aportó esos 15 años de aportes de pensión y Javier Ricardo ya llegó a los 62 años y se da cuenta que no tiene una pensión a quien cobrar. Entonces se acerca a la oficina y nos dice, vea, ¿cómo hago para que me paguen, además de las prestaciones sociales que me deben, que no me las pagaron nunca, esos aportes para garantizar mi vejez? Porque ya llegué a los 62 años y no tengo una pensión y esta persona todavía existe y ahí está y es próspera y no me pagó nunca eso. Entonces acudimos a la jurisdicción en favor de Javier Ricardo, quien nos otorgó ese poder, y demandamos a Carlos Alberto y logramos la declaración con las pruebas que nos trajo de la existencia de ese vínculo laboral en un periodo determinado de tiempo que obligó a Carlos Alberto a pagar un cálculo actuarial por la omisión de haberlo afiliado a un fondo de pensiones, llámese privado o público con Colpensiones, y él eligió en este caso específico el fondo privado, eh, y lo eligió porque pues tiene unas garantías de menor cotización en el tiempo. Entonces, estas personas de ahorro individual en fondos privados se pensionan con 1.150 semanas y en Colpensiones se pensionan con 1.300. Entonces, a él le servía más escoger el fondo privado porque le reducía 150 semanas de su vida y se afilió a ese fondo privado. Logramos acreditar esas 1.150 semanas. El empleador puso el dinero correspondiente para ese cálculo actuarial y felizmente Javier Ricardo logró la pensión a través de ese fondo privado, con la compañía del Estado que puso las 150 semanas, que no eran 150 semanas, sino el valor de dinero correspondiente a lo que faltaba para pensionar a esa persona, y finalmente se pensionó con la ayuda de esos aportes que logramos con ese cálculo actuarial pagado y con la voluntad del Estado que puso la diferencia en dinero correspondiente para pensionar a esa persona. Y eso es un caso de éxito que puede ser rutinario, porque la gente ignora que ese derecho lo tienen y que pueden lograr ese beneficio a su favor, que no hay nada mejor en el mundo que tener una pensión garantizada. Excelente ejemplo, doctor Fernando. Hablando precisamente de este ejemplo que su merced pone, Javier Ricardo,
¿Cuáles son los temores más frecuentes de las personas que buscan, obviamente, solucionar este tipo de situaciones? ¿Cuál es el miedo que a veces o se ve en el proceso o no se hace por temor a? Mire, el mayor temor que enfrenta cualquier ciudadano en este tema es no probar su derecho, ¿sí? No probarlo. Pero ese es un miedo que se supera con la ayuda de los profesionales y se logran las pruebas necesarias. Y a través de lograr ese mecanismo, pues se logra que un juez declare. Y el segundo miedo, pues es la tardanza de la jurisdicción en la efectividad de ese derecho, porque es que la jurisdicción se demora demasiado tiempo en la resolución de un conflicto de esta naturaleza. Imagínense un derecho pensional de una persona que tiene 62 años. Para haber resuelto este conflicto de Javier Ricardo tuvo que esperar 7 años para lograr eso. Es decir, cuando le llegó el derecho pensional ya tenía casi 70 años. Es decir, ese es un miedo que la gente enfrenta y dice, pues yo para qué espero tanto. Y tercero, se enfrenta a Javier Ricardo a que Carlos Alberto, con su posición dominante, le diga, vea, yo le doy 100 millones, 200 millones y con eso terminamos ese proceso. Y Javier Ricardo, frente a ese miedo de el paso del tiempo, permite que esos derechos sean vulnerados y, y recibe cualquier suma de dinero XY para superar ese evento, que eso no debería ser. Debería ser eficaz, debería ser pronta, como constitucionalmente está dispuesto en la Constitución la administración de justicia. Una justicia eficaz y pronta. Una justicia tardía no es justicia. Excelente, doctor. Y una pregunta, cuando uno quiere hacerlo por sus propios medios, ¿cierto? De pronto Javier Ricardo pudo haber cometido errores en el proceso. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que uno puede vivir? Por ejemplo, en el caso de Javier Ricardo, ¿qué error pudo haber cometido, ¿cierto? Pues para llegar hasta tal término de tener que defender ese derecho, así como lo cuenta, doctor. Bueno, Javier Ricardo puede enfrentar esto mal enfrentado, es asesorándose indebidamente. Es decir, cuando uno tiene un derecho, uno debe acudir a profesionales especializados en las áreas del derecho en que se garantice, al menos en una gran probabilidad, porque nadie le va a garantizar que gane un proceso, pero con unas probabilidades enormes de éxito en la medida en que logren las pruebas. Y un profesional puede decirle desde el primer momento en que recibe el proceso, si va a tener una probabilidad o no de éxito por lo que ve y por las pruebas que estructuran allí. Y entonces, Javier, ¿cómo no lo logra? No lo logra acudiendo a un no especialista que no sabe cómo hacer ese proceso, porque Javier no puede acudir a la jurisdicción laboral solo, porque este es un tema pensional que necesariamente se surte ante un juez de primera instancia, que es un juez laboral, y no de única instancia, que son los únicos que permiten que las personas, cuando las pretensiones son menores a 20 salarios mínimos, puedan acudir directamente ante ese juez sin la necesidad de un abogado. Pero entonces, en este caso, sí es un tema pensional, es un tema que supera los 20 salarios mínimos, que necesariamente tiene que ser un abogado. Y contrata a Javier a un abogado pues, que no es especializado y pues termina embarrándola en un proceso en donde se echó 7 años o 5 años y no logró su cometido. Eso lo vemos todos los días y lamentamos porque también defendemos empresa, defendemos a empleadores y lamentamos cuando un abogado defendiendo la posición de un empleado no lo hace debidamente y permite que esos procesos se pierdan. Esta mañana tuve uno que le estoy contando así, yo abogado del demandado, no demandado empleador, demandado fondo de pensiones y, y este abogado no demostró la existencia del vínculo y no lo demostró porque ignoró todas las pruebas, es que no presentó ninguna prueba de la existencia de ese vínculo. Y lamentablemente después de 2 años de litigio, se ve abocado el demandante a una sentencia absolutoria en donde el juez declaró la no existencia del vínculo laboral porque el abogado no logró demostrar ese vínculo y había podido haberlo demostrado ejecutando las pruebas debidas. Y ese proceso hoy en la mañana
este demandante lo perdió y por supuesto no condenó al empleador y por supuesto no condenó al fondo privado que yo representaba, en donde le estaban pidiendo que desarrollara el cálculo actuarial para su pensión. Y pues se absolvieron al empleador, pues no condenan tampoco al fondo porque el fondo no puede hacer un cálculo sobre una inexistencia de un vínculo. Entonces ese es el peor error que puede cometer Javier Ricardo en el futuro, y es no ir a donde profesionales especializados, mire, y les hago una venta de derechos importante. La Defensoría del Pueblo tiene abogados especialísimos en la garantía de esos derechos, y la Defensoría gratuitamente paga a esos abogados, es decir, por plata no puede ser. Y hay abogados que trabajan a cuota litis. No tiene que poner usted un peso, yo trabajo por usted y a la finalización, si logro el beneficio a su favor, le cobro. Si no, no le cobro. Y esos son beneficios que están allí y abogados honestos los desarrollan en este país y me consta muchísimos de ellos. Doctor Fernando, cuando uno llega a ese ejemplo que usted ponía, eh, es interesante que obviamente la felicidad de esa persona a lograr que se le reconozca sus prestaciones sociales que en alguna vez se emitieron, se omitieron, perdón, y esos aportes de pensión, disfrutar de su pensión. ¿Qué fue lo más difícil en ese caso de Javier Ricardo? Vea, lo más difícil en ese caso, es cuando el juez supedita ese derecho a que suceda algo por parte de ese empleador, y lo supedita a que si este empleador no paga, Javier Ricardo ese derecho no lo va a tener. Eso es el mayor miedo que puede tener el hecho de que si el demandado en este caso, Carlos Alberto, no hubiera pagado ese cálculo actuarial, Javier Ricardo se hubiera quedado sin su pensión, porque sin pago no hay eso. Ese es de los mayores miedos que hay cuando un juez eh, no opera rápidamente, permite que con el tiempo el demandado, que puede ser en este caso Carlos Alberto, se insolvente, y con esa insolvencia no se logre la feliz ejecución de una sentencia que hubiera sido pronta en un año. Y se tardó 7. Eso no puede, ese es el peor de los miedos, es decir, que pase el tiempo y la gente en esos 7 años hace con su patrimonio tantas cosas que impide que ese derecho sea eficaz. Doctor Fernando, ¿cuál fue el punto de quiebre para que se empezaran a solucionar las cosas, ¿sí? ¿Cuál fue ese punto donde podemos decir, oiga, desde aquí cambió la situación para Javier Ricardo? ¿Cuál fue ese paso que se dio legalmente, digamos, para que se empezara a ver la luz al final del túnel en ese caso, doctor Fernando? La sentencia del juez de primera instancia, obviamente. Esa sentencia del juez de primera instancia fue más rápida, obviamente fue de poco más de un año, que no fue tardía, para mí fue oportuna. Y esa sentencia pues es importante porque es la garantía de que usted sí hizo su trabajo y demostró lo que tenía que demostrar, y siempre y cuando esté demostrado, pues el tribunal, frente a una apelación que presentó en ese caso Carlos Alberto, pues no le fue dada porque pues las pruebas allí estaban, y ya con una sentencia de segunda instancia, pues obviamente ahí se terminó de finiquitar ese derecho a favor de Javier Ricardo y el logro de sus derechos pensionales. Excelente ese punto. Y doctor Fernando, por último, ¿qué consejo le daría usted a ese Javier que está escuchando este caso que se parece mucho al de él? ¿Qué consejo le daría práctico para que llegue a ese feliz término al que su merced llegó? No, que no deje pasar tanto tiempo en el ejercicio de las acciones de sus derechos. No puede pasar, Javier, no puede pasar que todavía la gente trabaje
no gratis porque les pagan, sino trabajen sin ese reconocimiento de esos aportes a salud, pensiones y riesgos laborales, y permitan que avance y avance y avance. Ese fue el caso que hoy contó el doctor Fernando. Si usted gusta hallar más información, estaremos mostrando dónde se va a publicar esta entrevista con el doctor Fernando Enrique, y seguramente estará interesado en escuchar este capítulo en nuestro podcast Hay casos de casos.